Gracias, Hugo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a la doctora Couturier y a toda la directiva de la Rectoría de la Universidad y en particular de la Unidad Xochimilco. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas que se relacionan con las, por un lado, reflexiones, análisis y perspectivas que fuimos construyendo en las distintas actividades de gobierno con una comunidad amplia de el mundo académico, de organizaciones civiles que han luchado consistentemente, gracias, por los derechos sociales, incluyendo la alimentación, y no quisiera dejar de mencionarlos al inicio. La segunda cosa que quisiera decirles como preámbulo es la acción por la salud, el trabajo por cuidar la salud, tiene su raíz más profunda y más duradera en la salud colectiva, en la salud pública, no en la atención médica. Desde luego no quiere decir que despreciemos a la atención médica, porque cuando se afecta la salud, cuando pasamos de una condición de salud a una condición de enfermedad, dentro de este complejo y dinámico proceso salud-enfermedad, necesitamos buscar mecanismos de reparación de la salud. Pero la acción médica tiene un impacto considerablemente más limitado en la medida en que, en comparación con la salud pública o salud colectiva, se ejerce uno por uno a las personas enfermas. Mientras que la salud colectiva atiende o debe atender los determinantes, las situaciones físicas, contextuales, materiales, culturales, económicas, sociales, etcétera, educativas, que determinan cómo transitamos la vida en el proceso salud-enfermedad, ya sea mayormente en condiciones de salud o en condiciones de enfermedad. Y lo pongo como previa porque entro ahora en materia de esta relación íntima, muy cercana, entre alimentación y salud, y de manera específica, hoy que estamos en este Festival del Maíz, Milpa y Salud, me gustó el título que me propusieron para la conferencia, por las razones no solamente emblemáticas en términos simbólicos, sino funcionales en términos biológicos, ecológicos, sociales y económicos que tiene la milpa como un espacio de reproducción de la vida respecto a las distintas especies vegetales y animales que están presentes en ese microsistema, y la vida de los seres humanos que estamos ávidos de consumir los deliciosos productos de la milpa. Entonces, me gustaría comentar con ustedes una idea, una reflexión, una síntesis de los pasajes históricos, quizá para algunas personas aquí en esta audiencia académica, donde hay personas muy eruditas en la historia, en la economía, en la sociología, en la política, les podría resultar demasiado familiar y demasiado obvio. Pero como la mayoría de la audiencia son personas jóvenes, personas menores de quizá 30 años, es muy probable que muchas y muchos de ustedes hayan estado muy poco expuestos a esta recopilación histórica de cómo transitamos en México y en una gran cantidad de países del mundo de un modelo de alimentación a otro, y cómo ese cambio del modelo de alimentación está asociado con un cambio en el modelo de producción agrícola, y cómo está asociado con un cambio muy profundo y muy estructural del modelo económico. También que sepamos cómo esa desconstrucción de un modelo y la sustitución por el otro estuvo acompañada de una muy agresiva y consistente cambio de narrativa, de discurso político, que fue haciendo migrar las conciencias de la sociedad hacia aspiraciones más individuales y menos colectivas. Lo resumiré de esta manera. En los años 60 tardíos, algunas comunidades de los grupos de interés económico
digamos, de las grandes firmas globales que tenían alguna relación no solo con conservar la capacidad de enriquecerse, sino de posicionar su huella planetaria en los países subordinados económicamente, empezaron a ver con temor que se agotaba su capacidad de expansión, lo que las personas especializadas en economía le llaman los ciclos de acumulación, que irremediablemente en la economía capitalista terminan en episodios de crisis. Y al avisorar que venía esa crisis, empezaron a buscar reconfigurar la economía global, buscando nuevos mercados, nuevas poblaciones consumidoras de los diversos productos que eran centrales de esas economías. Por un lado, había una emergencia tecnológica muy importante, a la que haré muy poca referencia, en donde se buscaba tener cambios de uso de los distintos productos tecnológicos como herramientas de trabajo, como indudablemente la industria de los vehículos automotores y otros mecanismos por los que se usa el petróleo y los combustibles fósiles, pero también un elemento central que es los alimentos. Los alimentos, aunque siempre desde hace muchísimos decenios y prácticamente siglos han sido un sujeto importante del comercio internacional, se vio que la capacidad de producir alimentos en una región del mundo y tenerlo a disposición en otra región del mundo estaba limitado por razones tecnológicas relacionadas con la conservación de los productos y relacionadas con el transporte de estos productos. Desafortunadamente, la mayoría de los alimentos naturales tienen una caducidad esperable, son perecederos. Entonces, no hay manera de producirlos a grandes distancias respecto a dónde se consumen, o no había. Y aquí es un elemento muy fundamental de este cambio de modelo de producción agroindustrial. Por otro lado, vino también algo que es solo parcialmente cierto, que fue la idea de que la velocidad a la que se producirían los alimentos o se estaban produciendo llegaría a puntos límites con respecto al crecimiento poblacional, apelando un poco a aquella interpretación malthusiana. Se dijo: no vamos a poder reproducir o producir suficiente alimento para una población que está creciendo geométricamente cuando la capacidad productiva está avanzando solo linealmente. Y en ese posible desfase, insisto, desde mi punto de vista es solo parcialmente cierto, entró en función también un cambio tecnológico importantísimo que tiene que ver no solo con las modalidades físicas de explotar la tierra, principalmente nos referimos a los productos agrícolas. En segunda instancia vinieron los pecuarios, sino también el uso de aditivos químicos de diversa naturaleza, por un lado plaguicidas, por el otro lado el uso de combustible fósil para la maquinación de la producción agrícola y también el uso de fertilizantes sintéticos. Esto, recuerden, estamos hablando de los años 60, 70 y en esa bisagra. Ahí vino un elemento muy importante que en su momento llevó una etiqueta que considero ha sido usada ampliamente como un elemento de propaganda, que fue el eufemismo de llamarle a esto la revolución verde. Es decir, la expectativa de que florecería el mundo, es una imagen casi poética usada perniciosamente para disfrazar algo que muchos avisoraron en ese tiempo y hoy prácticamente todos lo sabemos, nada tenía de verde porque llevó a un modelo de producción intensiva en su explotación de la tierra, de monocultivos principalmente, cuyo destino no era el consumo primario, el consumo en fresco de los productos, sino era todo lo contrario, hacer una reconversión industrial del sistema agroalimentario para cubrir justamente el gran espacio de mercado, que es el que comenté al inicio, cómo podemos vender
a poblaciones que están lejos, a miles de kilómetros, y que los trayectos no permitan que se descompongan los alimentos. No me meto a detalles de la parte química, pero también ahí hubo una revolución tecnológica, o por lo menos una adición tecnológica importante en aditivos de los productos industrializados, en empaquetados, en enlatados, en el uso de plásticos para mantener con cierto grado de durabilidad los distintos productos. Entonces, vean ustedes que esta transformación hacia el actual modelo fue sistemática, no fue un accidente ni está basada en un solo cambio, ya sea en la producción, en el transporte, en la logística u otro aspecto. Seguimos transitando en los años 70 y aquí quiero hacer mención de una aspiración que en algún momento tuvo México. De esto han escrito varias personas expertas a quienes respetamos y apreciamos mucho. Tan solo me voy a referir a algunos escritos de hace ya varios años de nuestro querido Víctor Manuel Toledo, quien fue secretario de Medio Ambiente y es un académico de primerísima línea, que escribió sobre algo que intentaron hacer los gobiernos de México en los años 70, con la etiqueta o nombre de el Sistema Alimentario Mexicano, el SAM. Quienes tenemos más de 50 años nos recordamos todavía de eso. Eso fue una serie de cambios en las políticas públicas que estuvieron enmarcadas en la perspectiva nacionalista que todavía se tenía en los 70s, estamos hablando del gobierno de López Portillo, y que buscaron la idea de autosuficiencia alimentaria. El objetivo primario del sistema alimentario mexicano era tener autosuficiencia. Y la modalidad en que se buscó esto fue el seleccionar una serie de productos considerados como estratégicos con los que se podría lograr esa autosuficiencia. Desde luego incluyó al maíz, incluyó al frijol, incluyó algunas otras semillas como sorgo, garbanzo, etcétera, y también incluyó una modificación de la explotación, de las modalidades de explotación del territorio hacia la ganadería. Y hubo zonas que en su momento parecían unos vergeles muy promisorios y acabaron siendo unos páramos completamente devastados por ese modelo de explotación. Y aquí vemos una paradoja en un mundo que a través de sus o impulsado por sus economías más hegemónicas intentó dominar la esfera de la producción y el consumo de alimentos. En algunas naciones, y fue el caso de México, se intentó resistir, pero a través de las mismas modalidades de práctica. Obviamente, la tentación de incorporar no solamente la tecnología per se o los productos tecnológicos, sino los modos de producción, pues llevó a replicar esos esquemas con consecuencias muy poco favorables. Pasemos a los años 80. En los años 80 es donde viene el parteaguas más importante. Y la mayoría de la audiencia nació después de los años 80, posiblemente en los años 90, si mi ojo clínico no se equivoca, por lo menos entre 92 a 97. Y en los 80, nunca hay que olvidar los 80, porque representó uno de los parteaguas más grandes de la Organización Económica Mundial. Recordemos con esta perspectiva que ya habían anticipado los grandes intereses comerciales y económicos de que venía una de las crisis predecibles o medianamente predecibles del capitalismo global y regional. En los años 80 es donde hay una decisión explícita, que además ha sido muy discutida y muy conocida, de cambiar las relaciones geopolíticas de las naciones, no solamente a través de los mecanismos convencionales, la amenaza militar, las presiones comerciales, la estructura de las tarifas y los impuestos al comercio, sino deliberadamente tomar aquellos gobiernos que habíamos, y hablo en plural porque definitivamente fue el caso de México, habíamos entrado no solamente en una crisis por las razones estructurales, sino en crisis internas relacionadas con los gobiernos o las prácticas de los gobiernos.
dejamos asentado, por supuesto, que los fenómenos de corrupción y el uso discrecional de los recursos públicos, que empezaba ya a destinarse con mayor fuerza a pequeños intereses privados, jugó un papel muy clave. Pero prácticamente todas las naciones, por ejemplo, de América Latina, estábamos con una deuda creciente. Los pocos gobiernos que habían mantenido una perspectiva nacionalista fueron asediados para que renunciaran a sus prácticas que se veían ya mal en este cambio de narrativa, se veían como proteccionismo, como aislamiento, etc. Y vinieron mecanismos de presión implícitos y explícitos hasta que prácticamente todas las naciones del subcontinente latinoamericano y caribeño, lo mismo pasó en Asia, lo mismo pasó en África, sucumbieron ante esta presión. ¿Qué hicieron? Empezaron a tener una serie de políticas que estaban alineadas en un casi mantra, doctrina o dogma, en donde lo público no era considerado deseable, lo público se fue estigmatizando como si fuera la fuente de corrupción y como si fuera la fuente del pesado déficit fiscal que vivían las naciones, y se les empezó a impulsar a que abrieran a la privatización lo que era público, a que renunciaran o desmantelaran mecanismos de regulación económica que son o fueron muy importantes. Esto lo enfatizo porque en el campo de producción alimentaria, en México teníamos esquemas y mecanismos, por ejemplo, de regulación de precios, a partir de lo que era una cosa que ya desapareció hace mucho tiempo y que ciertamente fue un espacio de corrupción horroroso, pero que era benéfico desde mi punto de vista en su sentido primario. La Comisión Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, donde tenía una serie de mecanismos donde evitaba el acaparamiento y se convertía en un regulador que expandía el mercado ayudando a disminuir precios o lo concentraba ayudando a mantener precios de garantía para las personas productoras. Bueno, entremos ahora sí ya más detalladamente en la salud y en la milpa. Quería que tuvieran esta perspectiva. Espero que la hayan oído antes aquí en las aulas o en algún otro lado. La salud es un vivo retrato de lo que ocurrió en el mundo en todo este periodo, y hoy lo vemos con algo que muchas veces se intenta disfrazar como si fuera un asunto que se generó en aislamiento. Hoy en México tenemos las más grandes prevalencias del mundo, estamos todavía entre los primeros lugares, en algunos casos llegamos a estar en segundos o incluso primeros lugares de lo que en salud colectiva le llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles. Son un conglomerado de afectaciones de la funcionalidad orgánica que tienen que ver precisamente y de manera muy clara, consistente y profunda con el modelo de alimentación. Diabetes, sobrepeso y obesidad, hipertensión, enfermedad cardio y neurovascular y múltiples cánceres. Por lo menos estas 5 condiciones están asociadas directamente, causalmente, en múltiples mecanismos, tanto biológicos como sociales, con la mala alimentación. Y estas 5 condiciones ocupan la mitad, al menos, de las causas de muerte absolutas en México desde hace cerca de 20 años. La mitad. Estamos hablando de 380,000 muertes por estas condiciones, la suma llega a ser generalmente cercana a 780,000 defunciones diarias. Por supuesto, también están asociadas con la vida cotidiana en enfermedad, porque ninguna de estas enfermedades es reversible. La obesidad y el sobrepeso son medianamente reversibles, pero en la mayoría de los casos son muy difícilmente reversibles. También están asociadas con una importantísima carga funcional para la sociedad,
porque causan otras complicaciones que llevan a ceguera, amputaciones tempranas, a enfermedad pulmonar, a enfermedad articular, a enfermedad renal, terminal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces también están relacionadas con una carga económica importantísima que no solo tiene que ver con el gasto en salud de las familias o del Estado, tiene que ver también con la reducción de funcionalidad de las personas, por ejemplo, en el campo laboral, por ejemplo, en el campo familiar, en las múltiples condiciones necesarias en el cuidado, que por cierto están claramente, ampliamente más sobre los hombros, la espalda y el corazón de las mujeres que de los hombres. Este problema de salud tiene dimensiones epidémicas, tiene dimensiones pandémicas, y la sociedad mexicana lo fue viendo como una película de terror venir desde al menos los años 80. En 1985 la primera encuesta nacional de salud, hoy encuesta nacional de salud y nutrición, ya identificaba la emergencia de esta epidemia de obesidad y posteriormente se sumaron las otras epidemias. Y la pregunta clave que debe hacerse la sociedad es ¿y por qué? ¿Por qué llegamos a esta condición? ¿Quién nos puso en esta condición? Y hay un discurso construido, por eso hablé también de que hubo un empuje deliberado para cambiar la narrativa hacia lo individual versus lo colectivo. Hay un empuje deliberado para esconder la responsabilidad que tiene este fenómeno económico al que me referí, porque este fenómeno económico no es una casualidad. Este fenómeno económico fue inducido, impulsado, articulado, forzado por la agroindustria, por las otras industrias, por los organismos financieros internacionales, por los gobiernos de los países hegemónicos que protegen y defienden esas industrias, y dicho sea de paso, han respondido en esa defensa de maneras muy agresivas, incluyendo las violentaciones políticas de otras naciones, induciendo golpes de Estado. Así de dramático, así de claro. Entonces, ahí hay responsables, ahí se pueden identificar responsables. Y por difusos que están o escondidos que están, y no les podemos llamar por nombre y apellido a las personas, sabemos quiénes son y dónde están todas esas corporaciones. Acercándome más a la milpa y ya teniendo la figura del origen estructural, de la dinámica política y geopolítica, del retrato de salud, entremos ahora en la producción agrícola y salgamos finalmente, ya para terminar, cuídenme por favor el tiempo, con algunas notas de esperanza de lo que hoy podríamos tener con una perspectiva humanizadora. Las condiciones de salud de antes de los años 70, pongamos un punto de corte relativamente arbitrario, se caracterizaban porque en la mayoría de las naciones de ingresos bajos, de ingresos medios e incluso todavía en algunas naciones de ingresos altos, estaban dominadas por un perfil donde las enfermedades infecciosas eran predominantes, por mucho, 80, 90%, las primeras 10, 12 o hasta 20 causas de muerte o de enfermedad eran enfermedades infecciosas, asociadas obviamente a un contexto también social, también económico, también geográfico, que tiene que ver con la exposición a los agentes infecciosos. Y luego vino un fenómeno que en 1973 fue descrito como la transición epidemiológica y que luego fue aderezado como la transición demográfica, epidemiológica y económica, y fuimos cambiando un poco en lo peor de los dos mundos. Tardó mucho en disminuir la carga de enfermedades infecciosas cuando ya aparecía la carga de estas enfermedades crónicas, y producto también de los cambios tecnológicos y la urbanización aparecían también las lesiones de causa externa como parte de este panorama. Lo cierto es que hoy, si hacemos un corte puntual de la morbimortalidad en México y en varias de estas naciones con niveles económicos análogos, vemos un clarísimo predominio de estas enfermedades crónicas por las razones comentadas. Una de las complejidades para abordar este problema
desde la perspectiva preventiva y también desde la perspectiva de atención médica, terapéutica, es que el modelo de atención ya no es el mismo. Anteriormente eran modelos de consulta única o pocas consultas y una solución que prometía ser permanente en la mayoría, no en todas las condiciones infecciosas. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy sabemos que tenemos que garantizar atención por periodos de 15, 20, 30 o 35 años, porque esa es la duración permanente o casi permanente de la mayoría de las enfermedades. Y además tenemos que apelar a cambios conductuales que son a contracorriente de lo que está presente en la vida de las personas. Cambios conductuales, por ejemplo, en qué consumimos, en si tomamos agua en suficiencia o tomamos venenos embotellados de color negruzco y otros colores vivos para que resulten atractivos al consumidor, si consumimos alimentos naturales, no procesados, o consumimos productos procesados y ultraprocesados que lo único que tienen relacionado con el alimento primario es la fotografía en las etiquetas propagandísticas, pero nada tienen que ver con unos productos realmente nutritivos. Eso no se puede atender desde la medicina, por eso lo dije al inicio. Eso se tiene que atender desde el cambio estructural y el cambio social. Se tiene que involucrar la figura de gobierno y en sentido contrario al daño que se hizo en los años 80, en donde se desreguló, se quitó la regulación que tiene que ver con lo sanitario, con lo industrial, con lo comercial, igual que con las condiciones laborales y con el cuidado del medio ambiente. Recuerden que el neoliberalismo, uno de sus signos característicos fue desregular, inhibir o desmantelar la capacidad de los gobiernos por ejercer la soberanía que emana de las decisiones que favorecen al pueblo al que está obligado y el pueblo que les elige. Entonces se necesita involucrar. Y con esto ya termino con las notas de esperanza. En el gobierno de la transformación, desde el inicio, en su momento desde la Secretaría de Salud, pero también vinculando al CONACYT, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a una parte muy importante de la Secretaría de Agricultura, porque no contamos con el apoyo de alto nivel en esa secretaría, lo quiero decir abiertamente, pero sí a nivel de un magnífico subsecretario, y otros colegas vinculando a la sociedad, vinculando a organizaciones civiles íntegras que siempre han repelido los conflictos de interés. Sé que va a venir Alejandro Calvillo, quien es un personaje emblemático en esta lucha. Establecimos un programa que le llamamos el Grupo Interinstitucional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Cooperación. Este grupo, GISAMAC por sus siglas, planteó una agenda de trabajo multisectorial, integral, para atender los determinantes estructurales, es decir, económicos, y los determinantes comerciales de la salud y la alimentación. Empezamos con algunas políticas muy concretas y ahí colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, en especial el doctor Juan Rivera, el doctor Simón Barquera, nos ayudaron a implantar los etiquetados de advertencia de los productos industrializados que buscan deliberadamente disuadir el consumo de estos productos nocivos para la salud y al tiempo abrir la oportunidad de que florezca la producción, comercialización y consumo de los productos naturales. Después hemos trabajado en otras iniciativas, por ejemplo, prohibiendo las grasas trans de origen industrial. Esto acaba de entrar en vigor hace menos de un mes. También fomentando el acceso a agua, y ahí falta mucho todavía por hacer. En su momento apoyando a los colegas que han trabajado mucho en el tema de agua, incluyendo Pedro Moctezuma y Elena Burns, estuvimos tratando de que se aprobara la ley de aguas, que sigue como un pendiente porque todavía sigue vigente la ley de aguas nacionales que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Lo que buscamos es transformar el sistema agroalimentario para que sea justo socialmente, saludable y sostenible ambientalmente. Por supuesto, trabajando con CONACYT, también impulsamos la prohibición del uso de glifosato y el presidente no ha dado duda
de su decisión de trabajar en ello. También están pendientes reducir el uso de al menos 17 agroquímicos altamente tóxicos y buscamos que haya una transformación en la ley. Y lo que logramos más recientemente fue apoyando a brillantes senadoras como a la Lilia Rivera, que se lograra la aprobación en el Senado de la Ley de Alimentación Sostenible. Falta que pase a la Cámara Revisora y hay que estar muy al pendiente de que se logre esto. Termino diciendo dos cosas. La salud y la alimentación, junto con el acceso a agua, 3 derechos humanos de carácter social reconocidos por la Constitución mexicana, paradójicamente a partir de 1984, siguen siendo grandes asignaturas pendientes. Y la segunda es solamente con la movilización social, la creación de conciencia, la disposición de una actitud políticamente activa en la sociedad por luchar por estos derechos, vamos a lograr tener una oportunidad de recuperar lo que es natural a la historia cultural, geográfica y social de nuestro pueblo, que se representa maravillosamente en la milpa. Muchas gracias.